Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:33), 6:33 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. ¿Estará usted contento? El Barça líder en la clasificación. Casi, don Luis, a un punto. Lo que pasa es que, claro, a un punto, no están empatados y tal. No están empatados porque parecía que iba a ganar el Elche, pero al final empata el Madrid. Entonces está el Madrid ahora mismo líder de la Liga, a un punto del Barça y a 4 del Atlético de Madrid, don Luis. A veces estamos que el Barça solo le saca al Atleti 3 puntos y el martes nos enfrentamos con ustedes. ¿El martes? No, don Luis. ¿No? No. ¿Cuándo? Pues dentro de un tiempo. Todavía queda un tiempo. Todavía queda un tiempo. Sí. Pensaba pero bueno, que... igual se reduce todavía más esa distancia. Yo estoy seguro de que sí. Este año estamos cholísimos. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. The Objective entrevista al comisario jubilado José Manuel, principal investigado en el caso Tandem. Él mismo explica por qué vuelve al foco mediático. Asegura ser el origen del mercadeo del material sensible que hoy maneja los fontaneros del PSOE, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet. Más que partir de mí, diría que soy el origen de ese mercadeo que ha habido con mis archivos. A mí me incautan todos los archivos en el 2017. Sorprendentemente jamás me dan copia, alegando que son secretos de Estado, y sin embargo uno de estos sujetos que forman parte de lo que se ha llamado cloaca del PSOE, tal Dolcet, públicamente dice en televisión que ha pagado 5 millones de euros por esos archivos míos, por esos audios. Ese material, confirmado por The Objective en investigaciones previas, incluyen algunas de las carpetas más delicadas del caso, entre ellas los audios sobre las saunas frecuentadas por Sabiniano Gómez, suegro del presidente Pedro Sánchez. Según publicó The Objective, la policía habría colocado allí cámaras y micrófonos para obtener imágenes sexuales destinadas a presionar a personas investigadas y convertir a algunas en confidentes. El punto más delicado de la conversación llega cuando Villarejo describe el contenido de esas grabaciones y, por primera vez aún tiene una cámara, afirma que no solo recogían encuentros sexuales entre adultos, sino también con menores. Fundamentalmente eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileños. La autorización no solamente era el propio Sabiniano, no olvidemos, era de todos sus hermanos, que estaban todos en el ajo, digamos, porque si no, no habría sido posible. Según su versión, estas imágenes servían tanto para obtener información útil en investigaciones como para presionar a determinados individuos a colaborar. Bueno, vamos a ver, porque aquí el Partido Socialista y algunos medios de comunicación han intentado enfangar el tema confundiendo unas grabaciones con otras. Así que les cuento la historia completa y les explico luego dónde está ese intento de confundir a la gente. Cuenta Villarejo en esta entrevista, por cierto, muchas felicidades a la periodista Teresa Gómez de The Objective, porque es una exclusiva brutal. Cuenta Villarejo en esta entrevista que él negoció con la familia de Begoña Gómez el utilizar sus saunas gays, y supongo los prostíbulos también, para obtener material comprometedor. Es decir, hablaban con la familia de Begoña Gómez, que les avisaba a Villarejo y demás panda de pues va a venir tal persona importante hoy, y entonces cogían, iban, colocaban camaritas y micrófonos y grababan. Pues en fin, en la entrevista no lo especifica, pero vamos, tenemos datos por otros sitios. Grababan a periodistas, a políticos, a empresarios, a jueces, a policías, practicando sexo en esas saunas. Y dice Villarejo que en muchas ocasiones con menores marroquíes y brasileños. ¿Para qué se utilizaban esas grabaciones? Pues para tener material comprometedor contra todas esas personas. Obviamente ya se pueden ustedes imaginar para qué se usa luego el material comprometedor. Oye,
este caso que estás juzgando, quizá no deberías condenar a este tío. Ya sabes, mira qué grabación tan bonita tengo, ese tipo de cosillas. Eso eran las actividades que se llevaban a cabo en la red de prostíbulos de la familia de Begoña Gómez, según cuenta Villarejo. Posteriormente, dentro de esas grabaciones que Villarejo hacía de toda reunión que mantenía con todo el mundo, incluyendo con compañeros policías y jueces y fiscales, posteriormente en esas reuniones, pues Villarejo alardea de que tiene información sobre Pedro Sánchez relativa a las saunas del suegro. Y entonces es estas grabaciones donde Villarejo alardea de eso las que el PSOE y medios afines cogen luego y dicen: fijaros, chantaje a Pedro Sánchez de las cloacas del Estado. ¿Comprenden ustedes a qué me refiero al decir que se confunden dos temas distintos? Yo no sé si Villarejo habrá intentado someter a chantaje a Pedro Sánchez, pero los chantajes eran anteriores. Los chantajes eran los que provenían de las grabaciones de actos sexuales en las saunas de Sabiniano. Durante muchísimo tiempo ha estado operando esa red de extorsión y posteriormente, cuando Sánchez empieza a sonar para la Moncloa, es cuando ya Villarejo alardea de tenemos información de las saunas, y es eso, esa velada amenaza a Sánchez, la que el PSOE trata de presentar como las grabaciones de Villarejo y las saunas. No, las grabaciones de Villarejo y las saunas son las originales, las del principio. Las de los jueces y periodistas y políticos y empresarios grabados practicando sexo, en muchos casos con menores, dice Villarejo, en las saunas de la familia de Begoña Gómez, con la complicidad de la familia de Begoña Gómez. Así que la pregunta fundamental es: ¿alguna de las grabaciones hechas en las saunas propiedad de su suegro ha sido utilizada por Sánchez o por alguien de su entorno para chantajear a alguien con el fin de allanar su camino al poder? Porque esa es la extorsión verdaderamente importante. Que alguien luego, posteriormente, haya intentado extorsionar al supuesto extorsionador, pues a lo mejor, no lo sé. Pero las grabaciones verdaderamente interesantes no son aquellas donde Villarejo alardea de tener grabaciones de las saunas del suegro de Sánchez. No. Las grabaciones verdaderamente importantes son las que hizo Villarejo en las saunas del suegro de Sánchez. Bueno, hablando de Villarejo, hombre, ayer Apocalipsis Charo delante del Supremo. Se concentraron pues 200 o 300 personas al llamado de los medios de izquierda y partidos de izquierda para insultar al Tribunal Supremo. ¿Y quién estaba allí en la manifestación? Pues estaban Doña Información Vaginal y Don Éxito Asegurado. Escuchen. La exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, acudió a una concentración ante el Tribunal Supremo en la que algunos manifestantes llamaron terroristas y fascistas a los jueces. La protesta en la plaza de la Villa de París fue la primera tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fallo en el que el gobierno discrepa pese a reiterar su supuesto respeto a la justicia. Dirigentes de la coalición y sectores afines han intensificado en las últimas horas el relato de una supuesta persecución judicial y su presencia en la calle. Pese al llamamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la asistencia fue menor de lo esperado. Entre los presentes destacaron Delgado y su esposo Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial en 2012 por prevaricación en el caso Gürtel. En declaraciones a EFE, Garzón consideró la condena a García Ortiz injusta y arbitraria y criticó que se conociera antes el fallo que sus fundamentos, algo que dijo genera desasosiego y mina la confianza ciudadana en la justicia. Que la verdad es que es todo como muy poético y a la vez obsceno. Que un juez
prevaricador, un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador, por grabar conversaciones entre abogado y cliente, o sea, por hacer algo que en un Estado de Derecho es absolutamente inadmisible, sale en defensa del delincuente de García Ortiz, condenado por revelación de secretos de un particular. Bueno, es normal que los delincuentes se protejan unos a otros, ¿no? Claro, además, pues si tenemos en cuenta que Garzón, su pareja, es precisamente Dolores Delgado, que es la que nombró a... la que allanó el camino a García Ortiz, que es su pupilo, pues ya... círculo cerrado. La verdad es que resulta muy sugerente ese triángulo: Dolores Delgado, Garzón, García Ortiz. ¿Se les ocurre a ustedes alguna razón por la que Pedro Sánchez nombrara a Dolores Delgado primero fiscal y luego fiscal general y luego ministra de Justicia? ¿Por qué? Hombre, pues teniendo en cuenta determinadas relaciones de Garzón con el régimen venezolano, pues uno se puede hacer una idea, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿de quién era hombre García Ortiz? ¿Realmente era de Sánchez o era de Garzón y Dolores Delgado? Pues tengo esa duda, la verdad. ¿Quién sirve a quién? Pero bueno, el asunto es que ayer, pues esa manifestación, pues fue un fiasco, un puñetero fracaso. Que acudieran 200 o 300 personas al llamado de todos los partidos de izquierda y medios de izquierda a protestar contra la condena a García Ortiz, y además que las personas que acudieron, pues en fin, tengan todos pinta de o jubilado o funcionario del PSOE, pues indica que la capacidad de convocatoria de Sánchez y su entorno está bajo mínimos. Bueno, ya lo demostró con aquella concentración de adhesión al líder después de su semana de reflexión. ¿Recuerdan ustedes cuando no fueron capaces de congregar en Ferraz más de 4.000 personas? Eso, un partido que tiene, ¿cuántos concejales en toda España? 20 y pico mil. Y no pudieron conseguir pues ni 5.000 personas para manifestar su adhesión a ese Sánchez al que le habían tocado judicialmente a su mujer. En fin, encuesta en el debate hoy de Target Point, una encuesta que dice que Vox estaría ya en el 19% y 69 escaños, ya casi en los 70, y la suma de PP y Vox pues cerca de los 200. Escuchen, porque me gustaría hacer algún comentario sobre estos resultados. Si hoy se celebrasen elecciones generales, el PP volvería a ser el partido más votado, impulsado entre otros factores por el hundimiento de una izquierda desmovilizada por los casos de corrupción que rodean al gobierno y por el escaso tirón de Yolanda Díaz. Según la encuesta de Target Point para el debate, la suma de PSOE, Sumar y Podemos está en mínimos históricos. En el escenario más optimista sumarían 129 escaños, 116 para el PSOE y 13 entre Sumar y Podemos, muy lejos de los más de 150 logrados en comicios anteriores. Por su parte, Vox alcanzaría el mejor resultado de su historia, con hasta 69 escaños. Con estos números, la oposición podría sumar 190 escaños incluso en la estimación más conservadora, teniendo en cuenta que serían 123 para el PP y 67 para Vox. Juntos, Populares y Vox rozarían los 12 millones de votos, acumulando casi el 50% del voto válido. Bueno, pues esta es hasta el momento la encuesta que más alto he visto que dé a Vox. 19% y casi 70 escaños, 69. Mi opinión, Vox no está en ese nivel de voto. Si nos vamos al resto de encuestas, lo que estamos viendo es que Vox podría estar
ya por encima del 17 y acercándose al 18, pero en mi modesta opinión, ni en broma, está todavía en el 19. Y ya sé, habrá algún votante de Vox que me diga, pero oiga, ¿y por qué usted quita importancia? Pues quito importancia porque a mí me gusta que no intenten nadie vender motos. Hay muchas jugadas contra los partidos. Una jugada puede ser darle menos de lo que tiene para que la gente no se fije en el partido. Otra jugada puede ser darle mucho más de lo que tiene para que luego, aunque suba, sepa siempre a poco. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de desentrañar qué datos son reales y qué datos no. Y desde luego por los datos que a mí me llegan y las encuestadoras que son en este país que tienen una trayectoria mayor de acierto, pues yo diría que esta encuesta de Target Point es excesivamente optimista para Vox. ¿Que PP y Vox están en los 200 diputados? No me cabe ninguna duda, y en eso coinciden todas las encuestas, entre 195 y 210, les dan todas. ¿Que la distribución entre PP y Vox sea esta, 120 y pico PP, 70 Vox? No, yo creo que posiblemente estemos más en 130 PP, 60 y pico Vox. Pero bueno, el caso, que esta encuesta, pues creo que ha batido el récord de escaños augurados a Vox. No recuerdo ninguna otra donde se auguraran tantos. Yo creo que son unos pocos menos, pero de todas formas lo importante, ya se lo he dicho a ustedes muchas veces, son las tendencias. Y la tendencia parece que es imparable. Vox entra ya en todas las provincias, las de 3, las de 4, la única donde posiblemente Vox no vaya a lograr escaño sea Soria, que solo tiene 2 diputados, y salvo sorpaso de Vox al PSOE, pues es difícil que ahí logre un diputado, pero en todas las demás lo logra. En muchas de ellas le quita el último escaño al PP, en otras le quita el último escaño al PSOE. El resultado final, pues es que la suma PP más Vox avanza, porque si le quitas escaños al PSOE en algunas de las provincias, pues todo eso va para la buchaca del no PSOE, lo cual pues es una buena noticia. Bueno, ya saben ustedes que el Partido Socialista pues intenta por todos los medios echar balones fuera en los casos de corrupción que le afectan. Y por ejemplo, con el caso de las cloacas en las que estaba Leire Díez, pues la tentación inicial fue decir que Leire Díez en realidad no trabajaba para el PSOE, que era una pequeña Nicolasa, que iba por libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que a Leire Díez la fueron colocando desde el PSOE en distintos puestos, siempre progresando y siempre con jugosos sueldos. Y hoy trae, me parece que es ¿El Independiente? No. No, don Luis, creo que es The Objective. Ah, The Objective. No, perdón, El Español. El Español. Pues trae una interesante información de cómo se articuló una oferta de trabajo en Correos para que la única que cumpliera los requisitos fuera Leire Díez. ¿Quién dirigía Correos? Anda, el amigo de Sánchez. Escuchen. Correos diseñó unos requisitos ad hoc para la contratación de Leire Díez según la documentación consultada por The Objective, finalmente. La denominada fontanera del PSOE superó el 17 de noviembre de 2021 un proceso pensado inicialmente para personal interno. 5 empleados se presentaron, pero ninguno cumplía los criterios exigidos, lo que llevó al servicio postal a buscar fuera a la persona encargada de intermediar e impulsar las relaciones con las administraciones locales y autonómicas. Para ese puesto se pidió una titulación universitaria en periodismo y experiencia en comunicación institucional, requisitos que cumplía Díez, ex militante socialista, e investigada por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Díez trabajó en Correos entre noviembre de 2021 y febrero del año pasado, aunque accedió mediante un proceso público de contratación. A los 3 meses la empresa le creó un puesto a medida, subdirectora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro. Su ascenso se atribuye a su proximidad al PSOE y a su relación con el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, estrecho colaborador de Pedro Sánchez. Durante los 27 meses que permaneció la entidad, percibió más de 260.000 euros. Vaya,
que ninguno de los candidatos cumplía los requisitos del puesto, lo que forzó a Correos a buscar fuera de Correos a alguien que cumpliera con los requisitos para llevar relaciones institucionales. O sea, en España ya saben ustedes que para llevar relaciones institucionales no hay nadie, salvo Leire. Bueno, Leire o alguien que sea del Partido Socialista. Han hecho de las empresas públicas su cortijo. Han arruinado las empresas públicas dejando agujeros monstruosos. Han colocado servidores para hacer ciertas cosas dentro de las empresas o porque hacían otras cosas fuera, caso de Leire, y entonces tenían que buscarle un acomodo donde cobrar. Porque claro, no la van a poner en la nómina del partido con el título de fontanera, ¿no? Si se dedica a la fontanería, la colocas en Correos o en donde sea, ahí tiene un sueldo, que por supuesto, y se dedica, por supuesto, a hacer otras cosas. Yo pregunto, es que no lo sé, pero si se contrata a alguien en una empresa pública, ese alguien cobra de la empresa pública, pero se dedica a otros trabajos externos, ¿eso no cae dentro del delito de malversación, tanto para la persona contratada como para quien la contrata? No sé, se lo pregunto a los juristas de mi audiencia. Un enchufado por el PSOE o por cualquier otro partido en una administración pública que cobra supuestamente por hacer una función, pero en realidad hace otra por fuera para el partido en horario de trabajo, ¿no es delito de malversación? Bueno, ¿tienen ustedes un mal día? ¿Sí? Bueno, pues si lo tienen, piensen en Maduro, que se acaba de convertir, porque el ultimátum venció ayer, en líder terrorista. Se acaba de convertir en líder terrorista oficialmente en Estados Unidos, lo que a partir de hoy autoriza a Trump a tomar cualquier decisión sobre Maduro que considere oportuno, incluyendo, por supuesto, el uso de la fuerza para derrocarle. Escuchen. El mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe desde 1991 podrá operar legalmente a partir de hoy tras declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Este grupo, integrado presuntamente por militares venezolanos, estaría liderado por Nicolás Maduro. Estados Unidos ofrece $50 millones por su captura desde agosto, cuando también se le acusó de aliarse con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que la designación entra en vigor de inmediato. Ni Maduro ni sus allegados representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles y otras organizaciones designadas son responsables de violencia terrorista y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, afirmó el Departamento de Estado. La medida permite ahora la intervención del Departamento del Tesoro, que puede bloquear activos, y del Pentágono, que puede desplegar acciones militares y movilizar recursos de inteligencia. Bueno, pues vamos a ver qué se desarrolla a partir de aquí. Trump no es alguien que haga lo que le dé la gana. Trump trata de hacerlo, pero Trump está sometido a una serie de leyes y no las puede violar. Y de hecho en Estados Unidos pues hemos asistido a lo largo de estos primeros 10 meses de mandato de Trump a una batalla encarnizadísima en la justicia entre el Partido Demócrata y Trump, porque toma Trump decisiones, los otros recurren, y bueno, pues eso pasa por el filtro de la justicia, a veces gana Trump, a veces pierde. Vamos, lo que es normal en cualquier régimen democrático, y Trump, pues bueno, pues se tiene que aguantar si pierde, y se refocila mucho si gana. Pero el caso es que él no puede tomar ciertas decisiones sin cobertura legal. Y ahora, pues resulta que ya tiene la cobertura legal para tomar las decisiones que le dé la gana con respecto a Maduro. Así que, pues vamos a ver si todo ese despliegue aeronaval que hay en las costas de Venezuela es simplemente para implantar un bloqueo del tráfico de droga por vía marítima, o si hay algo más detrás.
todos son rumores desde hace meses, y desde luego pues la fuerza letal la tiene Trump en estos momentos dispuesta. ¿La va a usar o es meramente una exhibición de fuerza para que Maduro se vaya por su propia voluntad? Pues no lo sé, pero en cualquier caso creo que no vamos a tardar mucho en verlo. Ayer las aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera de que hay actividad militar en los cielos venezolanos. Y las redes son un hervidero de rumores sobre la huida o la ocultación en búnkeres de determinados líderes del régimen venezolano. Pero ya saben ustedes que los rumores, aunque a veces son antesala de la noticia, pues no siempre son ciertos, así que hay que coger con pinzas las informaciones que están llegando. El caso es que el ultimátum venció hace muy poquito, vencía al inicio de este lunes en Estados Unidos, es decir, hace un par de horas o así, y a partir de ahora pues puede pasar cualquier cosa. ¿Va a pasar? No lo sé, ya lo veremos. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. El Español continúa dando datos sobre esas reuniones entre Sánchez y el entorno de ETA para la investidura de Sánchez.